Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Esto es iglesia porque estamos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitarte a que te pongas en pie conmigo. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a cantarle a nuestro Señor. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos estar con toda libertad en este lugar. Y gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre, Señor, que te has acercado a nosotros para que podamos conocerte. Gracias porque te has revelado tal cual tú eres, Señor, y no tenemos que estar adivinando, intentando hacer esfuerzos, intentando hacer cosas para saber qué es lo que te agrada o no, sino que tú te has revelado tal cual eres, Señor, y nos has dejado claro cuál es tu voluntad, cómo andar en rectitud delante de ti. Gracias, Señor. Y queremos venir delante de ti agradeciéndote por este día, agradeciendo tus bendiciones, agradeciendo tus bondades, Señor, y agradeciendo que has provisto, que has abierto un camino vivo, un camino nuevo para poder acercarnos delante de ti. Queremos celebrar esto en esta mañana y especialmente en estas fechas, en esta época. Queremos celebrar que tú te has acercado a nosotros, Señor, y que por eso nosotros podemos acercarnos a ti. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por las calles pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces
Qué hermoso este tiempo que podemos cantar canciones de Navidad, recordando lo que significa realmente la Navidad para nosotros, ¿verdad? Da igual si celebramos Navidad en diciembre o si celebramos Navidad en agosto, porque lo que recordamos es que nuestro Señor nació. Amén. Y ahora vamos a pasar al tiempo de Adviento. Si queréis estar de pie o si queréis sentaros, como estéis más cómodos, pero el tiempo de Adviento, el calendario de Adviento tiene que ver con anuncio. Y se usa en el tiempo previo a la Navidad, cuando se va acercando la Navidad, hasta que llega la fecha de Navidad. En el nacimiento de Jesús también hubo un anuncio, ¿verdad? Los evangelistas hablan de esto, como los pastores vieron la estrella, ¿verdad? Fueron guiados. Pero desde el Antiguo Testamento ya los profetas estaban hablando, estaban anunciando. ¿Os acordáis de este pasaje? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y en el Adviento recordamos esto precisamente, que se acerca el momento del nacimiento de Jesús. Y también se señalan varias cualidades del Señor y todo lo que su venida trajo al mundo para aquellos que creemos en Él especialmente, ¿verdad? Y como acto simbólico, ya sabéis, cada domingo, según nos vamos acercando a la Navidad, vamos a encender una vela recordando estas cualidades del Señor. Y hoy vamos a encender la primera vela, que simboliza el amor. Toda esta semana hemos estado recibiendo textos bíblicos, ¿verdad? Versículos que hablan de esto, del amor de Dios, el mandamiento de amarnos, y vamos a recordar juntos esto. En primer lugar, la Escritura nos habla de que Dios es amor. No tiene amor, que también lo tiene, pero Él mismo en su esencia es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En segundo lugar, la venida de Jesús nos muestra, nos revela el amor de Dios por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En tercer lugar, nosotros no hemos hecho nada para provocar este amor en Dios, sino que Él, al contrario, estimula el amor en nosotros. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En cuarto lugar, Jesús mismo es el ejemplo perfecto de ese amor. Él nos manda amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor unos con otros. Y en quinto lugar, el amor debe ser real, debe ser genuino. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjate, esta es una de las cualidades, una de las características que recordamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Su amor perfecto, su amor sublime, esta gracia inmerecida. Solamente esta cualidad debería provocar en nosotros una respuesta de adoración, de gratitud y de amor hacia nuestro Señor. Amén. Y voy a invitarte a que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de darle gracias al Señor.
Y si quieres, con toda libertad, ahí donde estás, levanta tu voz y di: Señor, gracias por este amor inmerecido. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por tu misericordia y por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Este matí, Senyor, per aquesta iglesia i per cada germà, Senyor. Que siga una realitat del teu amor, Senyor. Que si hi ha algo de desamor, Senyor, dóna-nos sabiduria para poder rectificar-ho, Senyor. I que cada germà se vulga, que no hi ha cap rencor, que no hi ha cap ninguna cosa que la parte del teu amor, Senyor. Sabem que en la iglesia passen coses, Senyor, com en coches puestos. Y nos apena, Senyor, que haya desamor entre los demás. Ayúdanos, Señor, y dónanos la fe y la voluntad, Señor, de poder sanejar todo allò que tengamos que no t'agrada, Señor. En el teu nom,
Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te damos gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nuestra vida. Gracias por lo que hiciste en un momento específico, en un momento en nuestra vida que nos encontraste y transformaste todo nuestro ser. Pero gracias también por lo que sigues haciendo en nosotros cada día. Gracias porque no has abandonado tu trabajo en nosotros, Señor, sino que sigues trabajando para hacernos más como Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días. Señor bendiga. Buen día. Tiempo precioso, ¿verdad? Seguimos en la presencia del Señor, adorándole. Y también ahora venimos a darle adoración, también a recibir de Él su instrucción, su dirección para nuestras vidas. Quiero dar una serie de anuncios. Sabéis que solemos hacerlo todos los domingos, solo a modo de recordatorio. Uno de ellos simplemente recordar que mantenemos la ofrenda abierta sobre la situación en la isla de La Palma. De momento va a seguir abierta la ofrenda porque sabéis que la situación se sigue extendiendo y desde el MOS se está enviando, nosotros enviamos al MOS y el MOS, que es el Ministerio de Obra Social de la UEB, de allí se envía a la iglesia en La Palma, en este caso, la iglesia bautista. También anunciar que el día 26 ya tenemos la confirmación del uso del Teatro Ideal para hacer el Festinadal. Todavía no hemos pasado cuánto es el aforo, porque sabemos cómo está en el tema de las medidas y demás, pero la idea es estar allí el día 26, domingo 26, a la tarde, a las 7, tendremos el acto con la obra del Arca de Noé. Aprovecharemos, por supuesto, para dar un mensaje de corte evangelístico, una buena oportunidad en estas fechas para comentar el motivo exacto que tiene la Navidad, en este caso. Y el domingo 19 es cuando tenemos el culto de Navidad aquí. El 19 será el culto de Navidad, no hay escuela dominical, a las 11 es el culto, y la siguiente semana, el 26, sabéis que hay un mogollón de personas que están trabajando, ensayando, haciendo preparativos para la festinidad. Entonces por la mañana tendremos también un culto, pero será sencillo, igualmente sin escuela dominical, porque ya os digo, muchos estarán con el tema de haciendo los preparativos en el teatro y eso lleva, mucho tiempo, que hay detrás esfuerzo y será complicado, quizás ese día estemos todos aquí, pero sí tendremos un breve tiempo por la mañana de estar aquí, compartir el mensaje también, alabanza al Señor, por supuesto, pero será algo más sencillo, el día 26. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Jaime Fernández, pastor Jaime Fernández. Él compartió con nosotros la semana, madre mía, cómo estoy yo con la fecha. El primer día de la semana, pues bien, la semana pasada, exacto. Ayer compartió con nosotros el taller sobre los grupos pequeños. Fue un buen tiempo de hacer preguntas, compartir testimonios también y volver a reflexionar
sobre este tema que estamos impulsando en la iglesia de cara ya a 2022. Y yo creo que yo salí muy bendecido de ese encuentro y también de compartir experiencias, algunas de ellas muy entretenidas, pero siempre bendecido. Y hoy tenemos la oportunidad de escucharle. Sabéis que él presenta un programa en la televisión gallega, un programa evangélico, también autor de bastantes libros. Aquí en la entrada tenéis un muestrario, aquellos que queráis al final podéis adquirir alguno. También pastor en la iglesia de Santiago de Compostela y también compositor musical, así que polifacético totalmente, pero un siervo del Señor, lo más importante. Y nada, dejarte el tiempo es tuyo y Señor nos hable a través de ti. Como estamos con los anuncios, solamente recordar, porque siempre me preguntan de algo de los libros, digamos que el proyecto de los pequeños grupos es con el libro Compasión, que es toda la vida del Señor Jesús desde el nacimiento hasta la segunda venida, para pasar un año con Él. Tiene 52 capítulos. Y tenemos algunos especiales, como pueden ser este, que se titula Última Llamada. El título también está en inglés, el libro es en español, para regalar a gente no creyente, con más de 100 fotos, historias, para que las personas puedan leer, interesarse por el Señor. Y en la última historia habla de cómo recibir al Señor Jesús en nuestra vida. Es un libro que hemos hecho con un diseño muy atractivo para poder regalar, así que los que queráis regalarlo a vuestros amigos podéis llevarlo después. Y también los últimos que hemos editado, uno es Desde mi habitación, que es la experiencia de nuestra familia con la COVID-19. El año pasado, aún antes de que usáramos mascarillas y que el país estuviera cerrado, cuando aún no se sabía lo que era la enfermedad, toda mi familia pues caímos en la enfermedad. El más grave fui yo, estuve más de 20 días en el hospital con el respirador día y noche. Los médicos pensaban que no iba a salir adelante, pero Dios tenía otros planes, así que Dios siempre es el que tiene la última palabra, y la editorial nos dijo que sería bueno que contáramos toda la experiencia en un libro muy sencillo, para regalar a personas que estén sufriendo, que estén pasando por una enfermedad. Incluso el precio de €1 es sencillamente para que podamos llevar y regalarlos a otras personas. Después están los devocionales, diferentes devocionales, incluso explicando todos los libros de la Biblia para leer todos los días del año, uno por uno, y el libro de Héroes Desconocidos, 40 hombres y mujeres de los que casi nunca hablamos, pero que fueron trascendentales en la Biblia, sus historias. Eso nos puede ayudar mucho para darnos cuenta de que Dios nos ve a todos de una manera diferente. Y ayer estábamos comentando sobre el libro 99, que es un libro dedicado a las personas que conocen al Señor, pero que se han apartado de Él por muchas razones. Todas esas razones están aquí. El libro está escrito en primera persona para que las personas puedan volver al Señor con una oración al final de cada capítulo. Así que después podéis, cualquier cosa, pues estar ahí, acercaros a la mesa y con todo gusto estamos hablando. Ayer también, aunque pasamos bastante tiempo con las preguntas y con el tema, pues varias personas me dijeron que varias preguntas se quedaron en el tintero, como se dice normalmente. Yo pensaba que os estaba ya cansando mucho porque estábamos con 1 hora y cuarto casi, pero parece que decía, no, podríamos haber seguido. Y yo, bueno, no es tanto así. Pero por 2 o 3 preguntas que me hicieron muy importantes, me gustaría solo dedicar 5 minutos para resolverlas, porque sé que os pueden ayudar. Y los que no pudisteis estar ayer, pues Abel estuvo grabando en vídeo y lo podéis ver, no tanto por lo que yo he dicho, sino por el impulso para comenzar otra vez los grupos evangelísticos. Antes de nada, lo más importante siempre es orar. No vas a poder invitar a una persona por la que no estás orando, salvo que Dios te mande una señal y esa persona diga, pues yo quiero saber más de la Biblia y sé un poco como Dios está diciendo, mira, ¿ves? Yo hago las cosas incluso sin que tú me lo pidas, que a veces Él lo hace así. Pero lo más normal es que estemos orando por alguien y entonces va a surgir una oportunidad. Hablamos de grupos
para evangelizar. Entonces, los grupos que normalmente funcionan en la iglesia y que son imprescindibles no tienen que pararse. Si tengo un grupo de adolescentes, pues es obvio que tiene que seguir, y si hay un grupo de una determinada edad o de mujeres o 4 o 5 matrimonios recién casados, estoy diciendo solo algunos que conozco de otras iglesias, que tienen las mismas necesidades y aún no tienen hijos y les gusta juntarse para orar juntos, pues está perfecto. O sea, no estamos diciendo de dejar nada de lo que estéis haciendo que esté muy bien, sino de poder comenzar grupos evangelísticos. Creo que se entiende perfectamente, así que mucho ánimo con lo que estáis haciendo y damos un paso más adelante. Y la última pregunta, que es muy importante, es cómo dar ese primer paso. Porque hablamos de cómo tener los grupos bíblicos, evangelísticos, y siento por los que no estuvisteis ayer, que os suena un poco raro lo que estamos diciendo ahora, pero era imprescindible. ¿Cómo dar ese primer paso para comenzar un grupo? Entonces, hay 3 tipos de personas que están a nuestro alrededor. Uno es las personas que tienen cierto interés y ya nos han preguntado o nos han dicho alguna vez, pues aquella vez que me contaste algo de la Biblia, pues me gustaría saber más. No suelen ser muchas personas, pero hay algunos que nos han preguntado sobre eso. Entonces, esa persona, ya tienes el primer paso dado, pregúntale, oye, pues nos podemos juntar sencillamente en mi casa o en la tuya unos minutos, tomar algo y charlar, nada más que eso. No le invites a nada religioso, sino podemos dar ese paso. Y es obvio que tienes que estar a la disponibilidad de lo que esa persona, esa familia diga. Si esa persona dice, oye, pues me encantaría ayer aprendí algo aquí, ¿cómo era eso de la mañana, el almorzar, no? Pues de 10 a 10 y media de la mañana para almorzar, pues busca una manera de poder juntarte con esa persona de 10 a 10 y media de la mañana. Me seguís, ¿no? La persona que ya tiene un cierto interés, ya hay un puente, así que aprovecha ese puente para ayudar a esa persona. Segundo caso, son personas que ya han conocido del Señor, saben del Señor, y sobre todo suele ser gente joven, y por alguna razón ya no siguen al Señor. Entonces busca la manera de crear un nexo común, si puede ser personas de la misma edad o alguien con una afinidad a esa familia, para interesarse cómo está. Sencillamente para tomar algo, para tomar un café o para hacer ¿cómo se dice?, el almuerzo de la mañana solo, pero sin ninguna otra preocupación, sino solamente estar con esa persona, que vea que estáis ahí, me seguís. Y entonces de esa conversación y de un día tras otro, hay que tener mucha paciencia, va a surgir el momento en que se hable algo del Señor y entonces decirle, pues, oye, te encantaría, podemos leer la Biblia juntos, algo muy sencillo mientras comemos o algo así, y creáis otra vez el nexo, me seguís. Y otra vez, a la hora que esa persona diga, o sea, nosotros estamos para servir. Y si esa persona trabaja hasta las 12 de la noche y hay que ir a las 12 de la noche, pues se va a las 12 de la noche. Estoy yendo al extremo, pero es así, no somos nosotros los que marcamos el paso, sino la persona que necesita al Señor. Y por último, todos los demás, que quizás nunca les hemos hablado del Señor, o ya saben que somos del Señor y ya saben que venimos aquí los domingos y creen que ya saben todo, y realmente no saben casi nada de lo que es el Señor, tenemos que también crear esos nexos de unión, ir a comer con ellos, aprovechar oportunidades en las que podamos estar juntos. Con mi familia nos comprometimos cada 2 semanas, como mínimo, sacar un día a mediodía o a la noche para estar con alguien de nuestros amigos que no es creyente, pero solo para estar con esas personas. Si surge en la conversación, gloria a Dios, pero si no, seguir cultivando la amistad y con paciencia algún día va a surgir el tema o va a surgir la necesidad de esa persona o va a pasarle algo en el sentido de que sienta o tenga una necesidad en la que yo puedo ayudarle o mi familia, y entonces vamos a ayudar y todo va a surgir normal para que algún día nos pregunte sobre el Señor, y entonces es cuando le decimos, mira, me encantaría, quedamos juntos en casa a la hora que quieras, tomamos algo, seguís el proceso. Entonces el primer paso para las personas que ya les hemos hablado, muy sencillo, para los que están lejos tenemos que volver a retomar la amistad, y para los que nunca les hemos hablado tenemos que tener esa amistad con ellos del Señor y tener sabiduría para comenzar esa relación y tener mucha paciencia. Y si no puedes empezar un grupo en tu casa hasta la mitad del año, pues no pasa nada.
tener mucha paciencia, pero solo ese desafío de orar por las personas y de estar con ellos, vais a ver cómo transforma este pueblo. Entonces, espero que esto sea aparte del tiempo que me queda, porque ya los que me conocen saben que me encantan las historias que cuenta la gente de cosas que han sucedido. Y una de mis favoritas, un amigo mío que fue durante tiempo, trabajó como pastor sirvió como pastor en Guatemala. Él me contaba que en Centroamérica, sobre todo las personas, muchos que viven en el campo, hacen sus trabajos y después sencillamente van a la iglesia y no tienen ninguna prisa. A lo mejor van a la tarde a la iglesia y la persona que habla, a veces habla por 2 horas y media, 3 horas, como si no pasara nada, pues están todos tranquilos ahí, en un ambiente informal. Incluso algunas de las iglesias, una que él conocía, era en medio del campo, no tenía ni piso, solamente una carpa para resguardarse un poco del sol y ya está, todo abierto. Y la gente iba ahí y disfrutaba como si nada. Y me contaba que una vez uno de los responsables de la misión, alguien que solo conocía el pastor, pues fue a predicar y les dijo, pues voy a hablar sobre todo el consejo de Dios, porque a veces la gente piensa que tiene que explicar todo. Y entonces comenzó en el Génesis. Me contaba mi amigo que cuando llevaba más o menos unas 2 horas estaba por las plagas de Egipto. Entonces la gente estaba empezando a preocuparse, pero no porque llevara 2 horas, porque es normal, sino por todo lo que quedaba todavía, ¿no? Y de repente, pues, por debajo de la lona salió una rana, había un pantano cerca y empezó a hacer ruido. Y entonces todos estaban más pendientes de la rana que del predicador, porque ya estaban un poco cansados. Y entonces este hombre, para poder retomar el interés de las personas, sencillamente señaló a la rana y dijo, pues aquí tenemos una rana, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y una señora que estaba al final de todo de la iglesia, ya una persona de cierta edad, a mí me encantan las personas ya que tienen edad porque dicen lo que sienten y no hay ningún problema. Yo creo que a lo mejor piensan, bueno, para el tiempo que me queda, por lo menos que sepan lo que... Entonces, él dijo, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y aquella mujer se levantó y dijo, igual que en el Éxodo, deja ir a mi pueblo. Y me contaba mi amigo que más o menos media hora más llegó al Apocalipsis y terminó toda la Biblia. Así que para que no suceda eso, y los que no me conocéis, vamos a abrir el libro de los Jueces. Aquí me he dado cuenta que no hay reloj en ningún lado. Bueno, el libro de los Jueces, y vamos a ver en el capítulo 4 y el versículo 1. Habla de una situación, con todo lo de los anuncios, eso ni me había quitado la mascarilla. A veces uno se mete tanto en las cosas y en las historias que no sabe ni dónde está. Pues una situación impresionante en el libro de los Jueces que tiene que ver a veces con el día de hoy. La Biblia es sin ninguna duda el libro de los libros, pero solo hay una manera de leerla, sabiendo que es la palabra de Dios, y es introducirnos nosotros dentro de las historias. Nunca leas la palabra de Dios, aunque solo sea un versículo, sin decir, yo soy la persona que está ahí, yo soy el que tiene que aprender eso. Eso es para mí personalmente. Yo quiero estar con mi Dios, o sea, leo la Biblia para conocerle a Él y para que Él me hable. No para tener más información o más conocimiento, que es, porque la Biblia es la palabra de Dios y nos va a dar más conocimiento. Pero la clave para que transforme nuestra vida es que nosotros estemos dentro de lo que estamos leyendo. Y en el libro de los Jueces, en el capítulo 4, hay una situación que dice que murió Ahod, el antiguo juez, el versículo 1, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. A veces leemos las historias del pueblo de Israel y decimos, ¿qué pueblo? Madre mía, ¿cómo eran? Como nosotros, exactamente igual. El libro de los Jueces es una montaña rusa. ¿Os habéis subido alguna vez en esas atracciones? El pueblo sencillamente estaba lejos del Señor y no querían saber nada de Él, y entonces de la única manera que se dieran cuenta de que estaban lejos del Señor era que sus enemigos les conquistaban. Entonces cuando estaban en lo más abajo posible y no tenían a veces ni qué comer, oraban a Dios. Dios, como es bueno, mucho más de lo que podamos imaginar, los rescataba, volvían a estar felices con Él, iba todo de maravilla hasta que volvían a olvidarse de Él y volvían a venir otros enemigos. Así, una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Verdad que eso a nosotros nunca nos pasa? Cuando las cosas van mal, oramos,
Pero cuando van bien parece como que, no, van bien porque yo estoy haciendo las cosas bien. No, necesitamos a Dios siempre. Y eso era lo que les era difícil de comprender a ellos. Así que habían surgido ya varios jueces y habían caído varias veces alejándose de Dios, y de repente llega un momento de los más difíciles en el libro, donde no surge ningún juez y ninguna persona se pone al frente para liderar al pueblo. Así que tiene que ser una mujer, Débora, que diga, muy bien, pues si no hay nadie que se ponga al frente para hacer la obra de Dios, voy yo. Y todos conocéis la historia. El propio Barak, en el versículo, en el capítulo 4 y el versículo 6, ella mandó llamar a Barak, hijo de Ahonián, y entonces le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve y marcha al monte, y le da toda una serie de instrucciones. Todos sabéis lo que sucedió, el pueblo volvió a conquistar una vez más a sus enemigos, y entonces, después de la conquista, surge la adoración, la alabanza, la gratitud, todo el pueblo está alegre. Y hay una frase en el cántico que me impactó cuando la leí hace muy poco tiempo. Y he hablado sobre esa frase en varias situaciones porque me hizo ver a mí, en mi propio corazón, lo que muchas veces está pasando en nuestra vida y lo que necesitamos. Y os va a parecer incluso hasta una pequeña tontería, por decirlo de alguna manera, pero vais a ver que es mucho más importante de lo que pensamos. Dice el capítulo 5, cuando empiezan a cantar porque han vencido al enemigo, capítulo 5, versículo 1 del libro de los jueces, Débora y Barak, hijo de Ahonián, cantaron en aquel día diciendo, por haberse puesto al frente los jefes en Israel y por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, alabad al Señor, bendecid al Señor. Claro, la palabra que menciona aquí, la frase que menciona aquí es por haberse puesto al frente los jefes de Israel. ¿Sabéis literalmente lo que dice en hebreo el original? Los que tenéis Biblia textual lo podéis ver. No dice por haberse puesto al frente. Es una frase que cuando leí me encantó y por eso os digo que puede parecer una pequeña tontería, pero espero que el Espíritu de Dios nos dé luz esta mañana en cuanto a lo que quiere que hagamos. Literalmente lo que dice es, por haberse soltado el pelo los jefes, se decidieron a luchar. Y es esa imagen de decir, no en el mal sentido de la palabra, cuando uno dice, pues me suelto el pelo y hago lo que quiera, no. Es esa imagen de tomar decisiones y decir, yo voy a hacer esto, y no me importa lo que los demás piensen, yo voy a servir al Señor, yo voy a seguirle, me voy a soltar el pelo. ¿Verdad que suena muy raro? Sin embargo, cuando lees todo lo que está sucediendo ahí, te das cuenta de que ellos decidieron soltarse el pelo para ir a la lucha y para disfrutar con el Señor. Ayer estábamos hablando de hacer grupos evangelísticos, de poder ganar a las personas para el Señor, de que ellos conozcan al Señor. Pues para eso necesitamos tener ese deseo, esa pasión, ese decir, yo voy a disfrutar con el Señor, yo me voy a soltar el pelo, no me va a importar lo que los demás van a decir, porque lo que quiero es que las personas le conozcan a Él. Y verdad que hay un poco como esa sensación de romper todas nuestras... A veces estamos metidos dentro de una caja, de un cliché, estamos amordazados, decimos, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si digo tal cosa? ¿Y si me señalan? ¿Y siempre estamos pensando en ¿y si? Sin embargo, el avivamiento aquí, en este momento en el pueblo, comenzó porque muchas personas dijeron, pues me voy a soltar el pelo y voy a obedecer al Señor. ¿Me seguís en esa frase? Y es curioso porque nos encanta seguir al Señor, pero tenerlo todo controlado nosotros. Es decir, yo voy a seguir al Señor, pero Él tiene que entrar en mis planes. Y no lo hacemos solo individualmente o como familia, o como iglesia, hasta como misión. Tantas veces a lo largo de estos años he visto personas que sí, hacen sus planes, todas las cosas y después dicen, bueno, ahora vamos a orar para que el Señor bendiga. No, suéltate el pelo, dile, Señor, hacemos lo que tú quieres. Y después ya veremos lo que tenemos que hacer.
porque es el deseo de apasionarse con Él, de darse cuenta de que Dios está mucho más allá de todos nuestros clichés, de nuestras cajas, de lo que nosotros queremos o no queremos hacer. Que tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y decirle, Señor, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras con mi familia, haz lo que quieras con la iglesia, haz lo que quieras en todos los lugares donde voy. Eso fue lo que aprendió el pueblo en este momento. Y por eso, esa decisión. Porque a veces pensamos, bueno, yo ya hago mucho, yo voy a la iglesia siempre y no pierdo una oportunidad y hago todo lo que me dicen. Eso está perfecto, no dejes de hacerlo. Pero no te quedes ahí. Suéltate el pelo, espiritualmente. ¿Me seguís? No penséis que estoy diciendo una barbaridad. Pero espiritualmente dile, Señor, lo que quieras voy a hacerlo. Ya sé que hasta ahora me he conformado con muchas cosas que han sido buenas y tú me has bendecido, pero quiero más. Necesito más, necesito llegar a las demás personas, necesito incluso conocerte más a ti, saber cómo es tu corazón, porque al final, ¿sabéis cuál era el problema? Cuando leemos esto pensamos que todo el pueblo hizo eso, pero no es cierto. En el mismo cántico, en el capítulo 5 y en el versículo 14, dice que en el versículo 15 los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Pero en las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Me encanta esa frase. Hubo personas que dijeron, sí, yo voy a ir, y yo voy a pelear, y yo voy a luchar, y yo voy a seguir al Señor. ¿Y sabes en qué se quedó? En una resolución de corazón, se volvieron para casa. ¿Y cuántas veces he visto tantos congresos, incluso predicaciones y situaciones donde mucha gente da un paso al frente y dice, sí, yo voy a servir al Señor, y eso dura solo hasta la siguiente comida. Se vuelven a casa y no pasó nada más. Grandes resoluciones de corazón, pero al final no nos soltamos el pelo para luchar, no le decimos, Señor, esto es mi compromiso y lo voy a hacer en tu poder, y dame fuerzas para hacerlo. Porque si no somos como ellos. Grandes resoluciones de corazón, pero nada cambia ni en nuestra vida, ni en la vida de los que nos rodean. Así que quizás hoy es el día de decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer más compromisos. Lo que voy a hacer es soltarme el pelo y obedecerte, y buscar más de ti. Y esa es mi decisión, porque estoy cansado, cansada de haber tomado un compromiso, otro, de haber dicho, yo voy a hacer, y al final no hago nada. Me pasa a mí muchas veces. No creáis que os estoy acusando, todo lo contrario. Porque la clave fue que pasaron de las resoluciones del corazón a obedecer, a soltarse el pelo y decir, yo voy a luchar. Y el que se comprometa y el que diga, sí, voy a hacer, y luego se queda en su casa, no es mi problema. Yo voy a salir y voy a luchar. Soltarse el pelo para luchar. Solo 2 o 3 ejemplos más, porque el tiempo va muy rápido. Si vais un poquito más adelante, en el segundo libro de Samuel, nos encontramos un momento en la vida de David, segundo libro de Samuel y el capítulo 6, cuando el pueblo va a buscar el arca. Yo sé que sois una iglesia de muchos años que le encanta la palabra del Señor, por lo que he hablado con muchos de vosotros, y conocéis esa historia. ¿Os acordáis que fueron a buscar el arca? Pero y cometieron varios errores, no hicieron lo que Dios les había pedido que habían hecho, lo que deberían hacer, perdón. Y entonces hubo un momento que, según leemos en el paralelo, en el libro de Crónicas, el arca, que era el símbolo de Dios, de la presencia de Dios, mejor dicho, pues se tambaleaba. Quizás porque era llevado por vacas, era el conocimiento que ellos tenían, lo que querían hacer. Y entonces quizás, como dice, se tambaleaba en tiempo imperfecto, quizás se cayó o estaba a punto de caerse, y hubo alguien que con toda su buena intención pues quiso sostener el arca de Dios. Inmediatamente perdió la vida. Fue algo muy triste, pero algo incluso que nos cuesta comprender el día de hoy. ¿Sabéis por qué? Porque a veces nos encanta sostener la obra de Dios a nosotros mismos. Pensamos que Dios no va a poder hacer lo que Él quiere hacer si no es por nosotros. Y eso es una equivocación muy grande. Dios está lleno de tal gracia que quiere usar a Jaime, quiere usaros a cada uno de vosotros.
pero lo hace porque Él quiere, no me necesita, no nos necesita. Entonces, ¿cuál es la tentación del enemigo que mete en nuestra mente? Que cuando empezamos a trabajar para el Señor, acabamos creyendo que somos imprescindibles. Y si yo no hago esto, pues igual ya no se hace. No. La obra de Dios se sostiene sola, no es por nosotros. Estoy hablando del trabajo, ¿me seguís? Esa no era la lección principal, pero es algo que viene de refilón para comprender lo que sucedió después. David, que vio aquello, tuvo miedo. El arca fue llevada a casa de Obed-edom. ¿Os acordáis de la historia? Y entonces Dios bendijo a esa familia. David oró: Señor, ¿cómo tenemos que traer el arca? Y entonces vieron en la antigua ley cómo tenían que traer el arca. Y entonces el arca volvió a Jerusalén, y la Biblia dice literalmente que David se soltó el pelo y comenzó a cantar, a bailar delante de todo el mundo, porque el símbolo de la presencia de Dios volvía a casa. Y no sabía ninguna otra manera cómo disfrutar que expresarlo en adoración, en alabanza. Incluso empezó a quitarse la ropa, por decirlo de alguna manera, quedarse en paños menores saltando y glorificando a Dios, porque era lo mejor que le había ocurrido en su vida. Estaba viendo que Dios volvía al pueblo y que era real para todo el pueblo. Y para David eso era todo. Y mucha gente disfrutó con David. Pero su propia mujer, Mical, le llamó la atención. Dijo: vaya rey que tenemos. Saltando delante de todos, poniéndose en ridículo. Y David dice: no me importa ponerme en ridículo delante de Dios. ¿Verdad que a veces necesitamos soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor? Para que no nos importe lo que otros digan, en ese sentido de si estamos cantando, orando, disfrutando con el Señor, si Él ha hecho, que hace muchos milagros en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, disfrutar con ellos, contarlos a los demás y que no nos importe lo que los demás digan. Hay que soltarse el pelo no solo para luchar, sino también para disfrutar con el Señor. Porque el riesgo es que caigamos en lo que cayó Mical, que criticó a David. Y luego la consecuencia fue, dice, no tuvo hijos nunca más. Y a nosotros nos parece cruel, pero no. Normalmente Dios no castiga a la gente como nosotros pensamos. Lo único que hace es dejar las consecuencias de lo que nosotros hacemos, de nuestras decisiones, para que nos demos cuenta de cuáles han sido nuestras decisiones. Entonces, si tú no disfrutas, con el Señor no vas a tener hijos espirituales. Los hijos nacen del amor, incluso físicamente. Entonces, cuando disfrutamos con el Señor, es cuando Él te va a dar hijos espirituales, cuando amigos, vecinos, en el tiempo del Señor, van a venir al Señor y te van a ver como su papá, su mamá, te van a ver así, la persona que le has llevado al Señor. Mical nunca más los tuvo, ¿por qué? Porque criticó a quien estaba disfrutando con el Señor. Así que necesitamos soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor. Yo creo que las dos últimas historias que son muy conocidas, ya todos sabéis a dónde vamos a ir, ¿verdad? Evangelio según Lucas y el capítulo 7. ¿Os acordáis aquel momento? El Señor está en la casa de un hombre que es fariseo, Simón, Lucas capítulo 7 y versículo 36. Evangelio según Lucas capítulo 7 y versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer pecadora. Cuando supo que Jesús ya estaba sentado en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fijaos todos los detalles, poniéndose detrás de él. Ni siquiera se puso delante del Señor, se sentía indigna completamente. A sus pies, ni siquiera se puso sentada, estaba postrada. Llorando, comenzó a regar los pies del Señor con lágrimas y los secaba con su pelo suelto. ¿Sabes uno de los problemas que tenemos en nuestra vida? Y yo le pido siempre al Señor que renueve mi corazón porque es un problema muy grave. No somos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros y por eso no adoramos.
Porque siempre cuando leemos este pasaje pensamos, ¿en qué situación estoy yo? Y cuando yo leo esa historia con el Señor, he tenido que reconocer muchas veces delante del Señor llorando que yo me parezco mucho más al fariseo que a aquella pecadora. Porque, ¿sabéis lo que sucedió? Él sencillamente empezó a criticar a aquella mujer. Y mucho peor, empezó a criticar al Señor. Si supiera quién es esta mujer, no permitiría lo que está pasando. Porque él era un fariseo, era uno de los maestros de la ley, era alguien que conocía el Antiguo Testamento, era un hombre religioso, un hombre de bien, con su familia, todos le señalaban como una persona buena, así que él tenía derecho a que Jesús estuviera en su casa y comiera con él. ¿Verdad que a veces nos sentimos así? Yo conozco al Señor de hace muchos años. Veis mi familia y veis lo que he hecho para el Señor y cómo le estoy sirviendo. ¿Verdad que a veces nos sentimos así? Y no nos damos cuenta de que tenemos que soltarnos el pelo, ponernos a los pies del Señor y aprender a adorarle. Porque aquella mujer fue lo que hizo, despreciada. No vamos a entrar ahora en detalles porque sería muy cruel para el propio Simón muchos detalles de esa historia. A mí me encanta leer sobre todo los evangelios poniéndome dentro de las historias. Hacedlo, porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y perdemos la belleza de lo que está sucediendo. ¿Por qué Simón conocía a aquella mujer? ¿Por qué sabía que era la pecadora? ¿Por qué ella supo entrar en la casa, al lugar exacto donde ellos estaban? Quizás Simón no era tan santo como parecía. ¿Me seguís? Pero no necesitamos seguir por ahí. Por donde necesitamos seguir es el ejemplo de ella. No le importó lo que nadie dijera, ni lo que dijeran Simón y los que estaban con él, ni los maestros de la ley. Sencillamente lloró a los pies del Señor, enjugó las lágrimas con su pelo. Y sé que me seguís, que no estamos hablando ahora de hacer algo literal en ese sentido, pero sí de venir a los pies del Señor y adorarle. Necesitamos soltar el pelo para luchar por esta ciudad, por esta villa. Necesitamos soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor, pero necesitamos soltar el pelo también para adorarle. Porque todos vieron la transformación en la vida de aquella mujer. Y por último, Evangelio según Marcos y el capítulo 14, nos encontramos esta vez con una amiga de Jesús, María. También conocéis la historia. Marcos capítulo 14 y versículo 3, justo antes de que el Señor va a ir a ser crucificado en esa semana. Marcos 14:3 dice que cuando él estaba en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro. Otra vez, fíjate los detalles, rompió el frasco, es decir, no quiso quedarse con nada para ella, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos estaban indignados y se decían unos a otros, acuérdate que estaban ahí sus discípulos, así que se decían unos a otros, ¿por qué ha hecho este desperdicio de perfume? Es curioso que siempre nos importa más nuestro dinero que Dios. Somos así, ¿eh? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios, es decir, lo que ganaba un obrero en todo un año, y habérsele dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y quizás le podréis hacer bien, pero a mí no siempre. Cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y ahora fíjate lo que dice. Ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y os digo de verdad, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, se hablará de lo que esta mujer ha hecho para su honor, para su memoria. Así que podemos soltarnos el pelo para luchar, podemos soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor, para adorar, pero hay que dar el último paso, y espero que sea el que vosotros dais.
en este próximo año, si Dios quiere, y es soltarnos el pelo para proclamar lo que el Señor Jesús es, porque fue lo que María hizo. Y es curioso porque los discípulos estaban con él, no comprendieron que Jesús iba a ir a la cruz, a pesar de que se lo dijo una y otra vez. Y cuando él fue a la cruz, todos escaparon, menos Juan, el más joven, y las mujeres, que fueron los que quedaron con él. Y mucho menos comprendieron que Jesús un día iba a ir a una tumba, y muchísimo menos comprendieron que iba a resucitar. Nadie lo hizo, salvo esta mujer, María, que supo no solamente que él iba a ir a una cruz, que creyó que iba a ser enterrado y por eso le ungió, y tuvo fe para creer que él un día iba a volver. Y por eso en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús resucita, la primera persona a la que se aparece es a ella, porque lo sabía. Así que muchas veces nosotros, o los discípulos, o los maestros de la ley, que lo sabemos todo y comprendemos la Biblia de arriba abajo y podemos explicarla de todas las maneras posibles, no sabemos lo más esencial a veces. Y una sencilla mujer que se soltó el pelo para proclamar la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y su resurrección. El Señor Jesús dijo, ¿sabéis qué? Todo el mundo, en el mundo entero y en todos los tiempos se va a hablar de ella para su honor, para glorificarla a ella, para su memoria. Y por eso hoy recordamos esa historia de alguien que se soltó el pelo para proclamar. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Somos felices, inmensamente felices con el Señor, sabemos que somos salvos y perdonados por su muerte en la cruz y su resurrección, sabemos que tenemos vida eterna, ¿nos lo vamos a guardar? ¿O vamos a hacer como María, aunque la gente no lo entienda, y vamos a soltarnos el pelo para proclamarlo? Porque esa es la diferencia. Parece una frase muy sencilla, pero de verdad, cuando la leí por primera vez en el libro de los jueces, es como si golpeara mi corazón. Jaime, ¿estás dispuesto a soltarte el pelo por mí? Para luchar, para disfrutar, para adorar y para proclamar todo lo que he hecho por ti. Y son las preguntas que Dios hace que no tienen posibilidad de responder, bueno, no sé qué, no, tienes que responder o sí o no. Es una pregunta muy directa. Y es una pregunta para todos nosotros. Porque no va a depender de ti ni de mí. En ninguno de los casos dependió de su fuerza, de la fuerza de ninguno de ellos. ¿Sabes de lo único que dependió? De su decisión, de hacerlo por el Señor. Pero una decisión inquebrantable, no como los de Efraín, que tuvieron grandes resoluciones de corazón y se volvieron a su casa. Entonces hoy lo que sucede aquí no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con ese predicador que viene de Galicia, incluso ni con lo que los responsables de la iglesia os presentan para poder ganar esta ciudad para el Señor. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con nuestra respuesta al Señor. Estoy dispuesto a soltarme el pelo para luchar por Él, disfrutar con Él, adorarle y proclamar todo lo que Él hizo en mi vida. Y tengo que responder o sí o no. Porque incluso cuando le digo al Señor, pues voy a pensarlo, voy a ver durante el próximo año lo que puedo hacer, es una respuesta muy parecida a un no. No quiero ser cruel con vosotros, todo lo contrario, porque el Espíritu de Dios es tan absolutamente impresionante que dice que incluso le podemos contristar. ¿Tú te imaginas entristecer a Dios? Pues desgraciadamente yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Y creo que si todos miramos a nuestro corazón, lo hemos hecho demasiadas veces. Así que la decisión es muy sencilla. Yo os voy a pedir algo muy simple. Vamos a terminar con una canción del grupo de alabanza. Después no sé cómo seguirá la reunión. Pero quizás si el grupo sube y nos ponemos en pie todos para terminar con esa canción, os voy a pedir que cualquier persona que quiera orar, yo voy a ir allá al final de la iglesia, del local, perdón, porque la iglesia somos nosotros, pero para no estorbar en lo que haya y poder orar con cualquier persona que quiera venir a orar o para recibir al Señor en su vida o para comprometerse con el Señor o para decirle, Señor, yo necesito tu poder porque Él te lo va a dar para seguir adelante y para que mi vida sea diferente porque quiero emocionarme contigo, quiero apasionarme contigo, quiero soltarme el pelo y seguirte y que las personas vean cómo disfruto contigo.
todo el que quiera venir a orar, con toda confianza podéis venir a orar al final. Y sabéis, los que me conocéis, que lo repito una y otra vez, no hace ninguna diferencia orar conmigo. La diferencia la hace lo que tú decides con el Señor. Así que si tú tomas una decisión con el Señor y no vienes, ningún problema, Él lo sabe. Pero si te ayuda a venir a orar, yo estaré encantado de orar con vosotros. Mientras todos los demás estáis cantando, adorando al Señor, no os preocupéis, voy a estar orando ahí y pidiendo al Señor por vuestras vidas y agradeciendo por vuestro ejemplo y vuestro trabajo por tantos años aquí en esta villa. Y todo ese trabajo va a dar su recompensa y también en vuestra familia y estaremos orando por vosotros. Así que mucho ánimo y todo aquel que quiera venir a orar puede hacerlo ahora y los demás estamos cantando y adorando al Señor.
Y gracias porque tenemos este ministerio de la reconciliación para poder hablar a otros también y decirles que tú les amas, que tú eres la verdad y que tú has abierto este camino para acercarnos al Padre. Ayúdanos, Señor, como se nos ha enseñado en esta mañana, a tener esta disposición para soltarnos el pelo y poder hacer aquello que tú quieres para nosotros, Señor. Poder compartir, poder disfrutar en tu presencia, poder adorarte y poder luchar por aquello que tú tienes para nosotros, Señor, por aquello que tú quieres. Gracias, Señor. Bendícenos en esta semana y ayúdanos a ser luz y sal donde estamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.